estimados estudiantes, el día de hoy, prosiguiendo con las teorías, vamos a revisar lo que son las fracturas de pelvis y la luxación traumática de cadera. Empezando con la fractura de pelvis, que como ustedes ven, son consideradas de las más importantes dentro de la traumatología por la considerable mortalidad asociada. Muchas veces cuando se hace webinar se les denomina la fractura de pelvis fractura asesina porque muchas veces los pacientes con esta patología, este tipo de fractura pone en riesgo su vida y muchas veces fallecen. Revisando un poco la anatomía, podemos ver que la pelvis, como ustedes ven, es un anillo que está formado por 3 huesos, el sacro por detrás y los 2 huesos coxales. Forman 3 articulaciones, la articulación sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda, la sínfisis del pubis, y como ustedes ven, se forma un anillo. Este hueso coxal en realidad es la fusión de 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Partes importantes dentro de la parte ósea que muchas veces nos referimos cuando indicamos fracturas, por ejemplo, es la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, el agujero obturador, el isquion, el pubis, la rama iliopúbica, la rama isquiopúbica, el sacro y el coxis. El plano óseo con estas 3 articulaciones está protegido, está estabilizado por ligamentos. En la parte anterior del anillo pélvico vamos a tener la unión de los 2 huesos coxales, que es la sínfisis del pubis. En el piso de la pelvis vamos a tener a los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. Y los ligamentos más importantes de la pelvis los vamos a tener en la parte posterior, en la articulación sacroiliaca. Vamos a tener los ligamentos sacroiliacos anteriores, los ligamentos sacroiliacos posteriores, que están reforzados por los ligamentos interóseos sacroiliacos. Si nosotros vemos al anillo pélvico de arriba hacia abajo, lo vamos a ver así. Vamos a tener en la parte de adelante la sínfisis de pubis. En la parte de atrás vamos a ver la articulación sacroiliaca, las 2 articulaciones sacroiliacas, y los ligamentos muy importantes que estabilizan a la pelvis lo vamos a tener acá. Los ligamentos sacroiliaco anteriores, tenemos los 2 sacroiliacos anteriores, y tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores. Como ustedes se dan cuenta, los ligamentos sacroiliacos posteriores son mucho más voluminosos, mucho más fuertes, tienen mayor resistencia, de tal manera que al final los que le dan la mayor estabilidad a la pelvis, al anillo pélvico, son estos ligamentos sacroiliacos posteriores. Esto tenerlo en cuenta porque cuando hagamos clasificación vamos a tomar en cuenta esta relación entre ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. Como le decía al inicio, a las fracturas de pelvis muchas veces se le cataloga como fractura asesina, es por la cantidad de pacientes que fallecen, generalmente por problema vascular. De tal manera que a nivel de la pelvis vamos a tener nuestras arterias, vamos a tener a la arteria ilíaca interna, que va a dar lugar a la arteria obturatriz, que va a irrigar la parte del pubis. También vamos a tener a la arteria pudenda interna, que irriga la parte del isquion. Y hacia atrás vamos a tener la arteria glútea superior, que va a irrigar toda la parte
del sacro. De tal manera que una fractura, tanto del sacro como del alerón ilíaco, puede provocar una lesión del paquete arterial y puede producir un sangrado profuso y poner en riesgo la vida del paciente. Pero también tenemos el sangrado venoso que también puede poner en riesgo la vida del paciente. Y muy importante es el plexo venoso sacro. La cantidad de venas que presenta igualmente puede ser lesionado cuando se produce una fractura. Y la parte neurológica también es muy importante, el plexo lumbosacro, que muchas veces estas raíces nerviosas son lesionadas cuando se produce una fractura, sobre todo de sacro, y puede provocar déficits neurológicos en el futuro. En cuanto a la epidemiología, las fracturas de sacro constituyen del 1.5 al 3% de todas las lesiones esqueléticas. Pero si tomamos en cuenta solo politraumatizados, ahí la frecuencia aumenta. En politraumatizados encontramos un 20 a 25% con fracturas de pelvis. Y la mortalidad general por fracturas pélvicas oscila entre 5 y 16% de acuerdo a varios estudios. En cuanto a la etiología, vamos a tener traumatismos de alta energía y traumatismos de baja energía. Los traumatismos de alta energía se da principalmente en individuos jóvenes y son mayormente consecuencia de ¿qué? De accidentes de tráfico, es lo más común. También se puede presentar por caída de altura, es decir, precipitación, ¿no? Personas que trabajan en postes de luz, que trabajan limpiando las lunas de los edificios, estas caídas por precipitación pueden provocar fracturas por traumatismo de alta energía. Y también se ha visto caída de objetos pesados. Por ejemplo, cuando se desploma una pared, una roca, muchas veces atracciona la parte pélvica. Es decir, los traumatismos de alta energía de la pelvis tienen predilección por varones jóvenes, que son personas que están en una edad económicamente activa, lo que, como dice acá, supone un impacto socioeconómico. Y los traumatismos de baja energía, generalmente en pacientes de edad avanzada, por caída de su nivel, sobre todo porque ya presentan un hueso ya osteoporótico. ¿Cómo vemos a los pacientes en la emergencia? Primero, decir que las fracturas de pelvis muchas veces, como les dije, son fracturas que corresponden a lesiones de alta energía, accidentes de tránsito, de tal manera que muchas veces estos pacientes tienen que ser atendidos inicialmente en las unidades de trauma-shock. Es decir, tiene que haber un equipo multidisciplinario que pueda ser para poder evaluar este tipo de pacientes. Dentro de la parte traumatológica, nosotros tenemos que evaluar en cuanto a la inspección, observar si hay una asimetría pélvica. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa primero evaluar si es que hay una fractura pélvica. Y en segundo lugar, ver si es que esta fractura pélvica es estable o inestable. Inestable supone movimientos de los fragmentos fracturales. Y eso supone mayor sangrado por el desplazamiento de estos fragmentos. Entonces, es muy importante tener una primera impresión si esta es una fractura estable o inestable y si es que hay una fractura de pelvis. Para lo cual, a la inspección, tenemos que evaluar si hay una simetría pélvica. Quiere decir esto que la pelvis no es igual. Una hemipelvis puede estar más ascendida que la otra. También es importante evaluar si hay uretrorragia, si hay sangre en el introito vaginal, que nos pueden indicar una fractura expuesta de pelvis. Heridas asociadas, hematomas subcutáneos.
Dentro de los hematomas subcutáneos es muy importante en la fractura de pelvis evaluar la presencia de una lesión de Morella-Vallée, que es un hematoma amplio. En estos casos, la piel y el celular subcutáneo se despegan, dicho de esta manera, de la fascia muscular. Y en ese espacio se forma un hematoma amplio, que muchas veces este hematoma puede evolucionar hacia una necrosis de la piel o hacia un proceso infeccioso que también puede poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de la palpación, como les dije también, nos interesa saber si es que estamos ante una fractura y si esta es inestable, de tal manera que tenemos que hacer maniobras de compresión. Compresión anteroposterior a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, movimientos de compresión para ver si es que hay desplazamientos. Estas maniobras también las hacemos a nivel de la sínfisis del pubis y presionamos también, comprimimos los alerones ilíacos. Estas maniobras se tienen que hacer con cuidado, no se puede estar repitiendo constantemente porque hay un peligro de sangrado. Tenemos que también realizar los tactos, tanto rectal como vaginal, para evaluar la presencia de sangre. Y como les dije, en la parte de la anatomía, estas fracturas comprometen el paquete neurovascular, de tal manera que siempre en el examen clínico hay que hacer nuestra evaluación, tanto de pulsos como de sensibilidad distal, si es que el paciente lo permite. Es muy importante solicitar una radiografía de pelvis lo más pronto que se pueda en estas unidades de trauma shock, porque estas radiografías de pelvis nos va a dar una mirada inicial de cómo está nuestra pelvis. Por ejemplo, tenemos esta fractura de pelvis, donde vemos que hay un desplazamiento de la hemipelvis izquierda hacia superior, comparando con la derecha. Vemos que hay fractura de las ramas ilio-isquiopúbicas, tanto a nivel de la hemipelvis derecha como de la hemipelvis izquierda. Y esto supone una fractura inestable, una gran movilidad de esta zona, de tal manera que una simple radiografía nos permite tener una primera mirada de ante qué tipo de fractura de pelvis estamos, para corregir, hacer nuestros primeros tratamientos iniciales. Posteriormente, cuando el paciente ya está en mejor estado, podemos solicitar otro tipo de radiografías. Por ejemplo, tenemos las radiografías anteroposteriores con inclinación cefalocaudal en 45 grados, llamada singlet o de entrada. Esta proyección de los rayos X nos va a permitir observar la pelvis de esta manera. Y como ustedes ven, podemos ver el anillo pélvico, toda su integridad. Y también nos permite observar si es que hay desplazamiento del hemipelvis, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y tenemos el otro tipo de radiografía, que es en este caso de salida, con las 45 grados de inclinación. Y en esta proyección nos permite ver la pelvis de esta manera. Observamos el sacro. Y muy importante, observamos si es que hay un desplazamiento de este pelvis o de esta hacia superior o hacia inferior. Cuando el paciente está en mucho mejor estado, ya tenemos que hacer un tratamiento ya definitivos. De tal manera que cuando las fracturas son muy complejas, ya tenemos que solicitar una tomografía espiral multicorte con reconstrucción 3D. Y como ustedes notan, se ve perfectamente las fracturas. De tal manera que esta tomografía nos confirma el diagnóstico, permite detectar lesiones ocultas. A veces nosotros vemos una radiografía y muchas veces se nos pasan fracturas.
Por ejemplo, acá tenemos una fractura del sacro, que no se ve acá. Fractura de las ramas, que muchas veces no se ve en la radiografía. De tal manera que la tomografía nos permite detectar lesiones ocultas. Y muy importante, esta tomografía es de mucha utilidad porque nos permite comprender la configuración de la fractura. Cuántos fragmentos son, qué desplazamiento tienen, y esto nos va a ayudar para planificar una cirugía y poder seleccionar los implantes, el material de osteosíntesis que vamos a utilizar durante la cirugía. Y en este caso, en la fractura de pelvis, vamos a hacer uso de la clasificación de Maruntai. Hay infinidad de clasificaciones de fractura de pelvis. La más usada es la clasificación de Maruntai. Como ustedes ven, esta clasificación, Maruntai nos dice que la estabilidad depende de la lesión del complejo de ligamentos posteriores y anteriores de la articulación sacroiliaca, es decir, de estos ligamentos. La lesión de estos ligamentos nos va a permitir dividir las lesiones en tres tipos. Vamos a tener las fracturas de pelvis según la clasificación de Maruntai como tipo A, que son estables, la de tipo B, que son parcialmente estables, y la de tipo C, que son inestables. Las tipo A son estables porque el complejo de ligamentos posteriores está intacto. Si es que hay una lesión, son lesiones marginales, por ejemplo, lesión de la cresta, alguna fractura de las ramas, del sacro, pero que no altera el anillo. Hay una buena estabilidad del anillo. No hay desplazamientos en el anillo. La de tipo B, en este caso, ya hay lesión, pero parcial. Es decir, puede haber lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los ligamentos sacroiliacos posteriores están intactos. De tal manera que este tipo de lesión, este tipo de fractura, con lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores y una lesión en la parte anterior total, va a hacer que esta hemipelvis o esta tenga un desplazamiento de rotación hacia afuera o hacia adentro. Pero no va a haber desplazamientos verticales. Son parcialmente estables. Solo movimientos, desplazamientos rotacionales, pero no verticales. En cambio, las tipo C ya son fracturas en donde se ha lesionado tanto los ligamentos sacroiliacos posteriores como los anteriores. De tal manera que al haber una lesión en la parte anterior y este tipo de lesión en la parte posterior a nivel sacroiliaco, va a haber tanto movimientos rotacionales hacia afuera y hacia adentro, como movimientos verticales, es decir, totalmente inestables. Y para que se produzca este tipo de lesiones, esta clasificación tiene que ver mucho con la magnitud de las fuerzas y la dirección de las fuerzas. Vamos a tener entonces fuerzas de compresión antero-posterior, como por ejemplo un atropello, pero también puede haber un atropello donde el traumatismo lo sufre a nivel lateral, ¿no? Una compresión lateral. Y también va a haber fuerzas verticales al momento que una persona por precipitación cae de mucha altura, va a haber una fuerza vertical que va a producir la lesión. Entonces entramos de lleno a la clasificación de Maruntai tipo A. Como sabemos, la pelvis es un anillo. En este tipo de fracturas van a ser estables, es decir, nuestros complejos de ligamentos sacroiliacos están bien
Y si es que hay una fractura, va a ser una fractura marginal, sin alterar el anillo. Por ejemplo, ¿cuándo se ve eso? Cuando hay una fractura de su nivel. Entonces tenemos fracturas, por ejemplo, por abulsión. Sobre todo se ve en gente joven. Corren, el músculo arterial tracciona y abulsiona un fragmento. Es una fractura de la cresta ilíaca a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, de tal manera como ustedes ven, es una abulsión de un fragmento óseo. ¿Es una fractura de pelvis? Sí. ¿Es una fractura estable? Sí, porque el anillo está bien. Podemos tener una fractura del alerón ilíaco. Como ustedes ven, no compromete el anillo. Fractura de la rama iliopúbica. No compromete la estabilidad del anillo. Fractura del sacro a este nivel, transversa, tampoco compromete el anillo. Es decir, son fracturas estables, como ustedes ven, que no comprometen la estabilidad del anillo. Y entramos a las fracturas que sí son instables. Primero, las parciales, las tipo B, que son rotacionalmente inestables. Como le decía al inicio, tiene que haber una lesión a nivel de la articulación sacroiliaca anterior. Y una lesión a nivel de la parte anterior de la pelvis. De tal manera que se va a producir la siguiente. Vamos a tener dentro de las B a las B1. ¿Qué quiere decir la B1? Que la hemipelvis va a rotar externamente, va a rotar hacia afuera. Si tenemos un anillo, ¿no?, con 3 articulaciones, para que se abra una hemipelvis, para que roten, tiene que haber lesión en la parte anterior y lesión en la parte posterior. Como ven acá. Si no, no podría haber una rotación. Entonces tiene que haber una fuerza a ese nivel. Una fuerza, la parte anterior, que hace puede ser que se fracture las ramas o que haya una diastasis de la sínfisis del pubis. Y al rotar va a lesionar los ligamentos sacroiliacos anteriores. Por ejemplo, un atropello en la parte anterior. ¿Cuáles son las características de este tipo de fracturas? Que si tenemos un volumen pélvico, al momento que se produce la apertura, se produce la rotación de todo este hemipelvis, este volumen va a aumentar. De tal manera que el sangrado también va a aumentar. De tal manera que este tipo de fracturas hay un riesgo alto de inestabilidad hemodinámica. Y así como tenemos una fractura B1 en rotación externa, que como ustedes ven es como que si abrieran un libro, la tapa del libro, tenemos las B2. Perdón, primero dos tipos de radiografías que le voy a mostrar para ver la B1, la rotación externa o libro abierto. Acá vemos una lesión parcial de la articulación sacroiliaca derecha y una diastasis de la sínfisis del pubis. Es una lesión tipo A. Acá tenemos de mayor envergadura, mayor apertura de la articulación sacroiliaca y mayor apertura de la sínfisis del pubis. Y así como tenemos B1 en libro abierto por rotación externa, tenemos las B2, que ya no es en rotación interna, perdón, en rotación externa, sino ahora va a ser en rotación interna. Ya no va a ser un libro abierto, ahora va a ser un libro cerrado. Para que se produzca ese tipo de lesión, tiene que haber un traumatismo en la parte lateral. De tal manera que mayormente este tipo de fracturas produce fractura de las ramas
y lesión de la articulación sacroiliaca anterior. ¿Qué características tiene esta fractura? De que, si bien es cierto, no aumenta el volumen de la pelvis porque no es como el libro abierto, pero sí cuando la hemipelvis violentamente es traumatizada, entonces esta hemipelvis al desplazarse hacia adentro puede lesionar los órganos internos. Y este es el tipo de mecanismo donde se producen las fracturas en el libro cerrado. Por ejemplo, acá tenemos un traumatismo a este nivel que va a producir fractura de las ramas. Puede haber fractura del alero totalmente, luxación sacroiliaca, de tal manera que todo este hemipelvis va a desplazarse hacia adentro. Acá tenemos que la lesión es en el mismo lado, tanto de la parte posterior como de la parte anterior. Y acá tenemos una donde tenemos lesión a nivel posterior y a nivel anterior lo tenemos en la otra hemipelvis contralateral. Y todo este fragmento rota, todo este hemipelvis hasta acá, rota como si fuera una asa de balde. Esa se le denomina fractura de pelvis en asa de balde. Y también podemos tener lesiones de las dos articulaciones sacroiliacas anteriores, con apertura de la sínfisis. Esto ya estamos en las tipo B3. Donde tenemos la B1, que es la del libro abierto, la B2, que es el libro cerrado, y la B3, que es lesión de las dos articulaciones sacroiliacas anteriores. Y nos quedan las tipo C, que como ustedes ven, son totalmente inestables. Entonces, para esto ya tiene que haber lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores para que toda la hemipelvis tenga un movimiento, un desplazamiento tanto de rotación como de desplazamiento vertical. Entonces va a haber gran inestabilidad rotacional y vertical. Riesgo alto de inestabilidad hemodinámica. Acá tenemos, por ejemplo, si ustedes notan, vemos un ascenso del hemipelvis izquierdo y lesión en la parte anterior, en la sínfisis pubis. Totalmente, que esto es un desplazamiento vertical, entonces tenemos que catalogarlo ya como tipo C. Acá tenemos una fractura del sacro, totalmente, un desplazamiento superior del hemipelvis y una lesión parcial. Acá tenemos las dos hemipelvis que han ascendido. Lesión total de las dos hemipelvis. Mucho más severa. Esas son las tipo C. C1, C2 y C3. Una vez que tenemos ya nuestro diagnóstico, tenemos que establecer nuestro tratamiento. Para las tipo A, que son fracturas estables, el anillo no está alterado mayormente, de tal manera que en este tipo de pacientes tenemos que realizar un tratamiento conservador, reposo en cama. Y luego puede comenzar a iniciar un soporte de peso de acuerdo a lo que el paciente no pueda soportar, ¿no? Son fracturas que no traen mayor problema. Siempre estos pacientes inicialmente los tenemos unos días en observación para hacerles algunos exámenes. Siempre se realiza un examen de orina para ver si hay lesión del árbol urinario, la presencia de hematuria. Luego que el paciente está bien, ya puede retirarse a su casa de alta y regresar aproximadamente las 3 semanas, un mes, a consultorio externo.
Pero ¿qué pasa con las fracturas inestables? Las tipo B y las tipo C. Las fracturas de pelvis tienen muchas lesiones asociadas porque son muchas veces fracturas de alta energía. Como vemos acá, puede haberles asociado lesión torácica 63%, fractura de hueso largo 50%, fractura de columna vertebral 25%, lesión de la cabeza y abdominal 40%. Por todas estas lesiones asociadas, los pacientes tienen que ser evaluados muchas veces en las unidades de trauma shock y tiene que ser evaluado y tratado por un equipo multidisciplinario, contando con cirujano de trauma, cirujano ortopédico, radiólogo intervencionista, urólogo o neurocirujano. Muchas veces en los hospitales del MINSA no se cuenta con todos estos especialistas. Muchas veces solamente tenemos un médico emergenciólogo, el traumatólogo, el cirujano. Y tiene que hacerse un tratamiento según protocolo de la ATLS. Nosotros como traumatólogos, como le dije al inicio, en el examen clínico nos interesa saber si estamos ante una fractura de pelvis y si esta es una fractura estable o inestable. Como le dije al inicio, una simple radiografía y un buen examen clínico nos pueden orientar. ¿Qué tenemos que realizar primeramente? Si estamos ante una fractura inestable, tenemos que hacer una estabilización pélvica temprana. Por ejemplo, en las fracturas tipo B1, las tipo C, donde hay apertura, inestabilidad, el contenido, el volumen de la pelvis aumenta, de tal manera que el sangrado va a aumentar. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir este volumen. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una compresión circunferencial mediante estas fajas, estas hinchas, que se colocan a nivel de los trocánteres para dar compresión. De esta manera, cerrar la pelvis, para que disminuya el volumen. Y de esa manera, estamos haciendo una estabilización pélvica temprana, estamos ayudando en el control de la hemorragia y en la reanimación inicial del paciente. Pero muchas veces en los hospitales no se cuenta con este tipo de aparatos y muchas veces uno se tiene que ingeniar, por ejemplo, con las sábanas, hacer un vendaje y realizar la compresión, colocando pinzas de Kelly para mantener la compresión. Estas compresiones tienen que realizarse a nivel de los trocánteres y máximo se tiene que tener 2 días. No se puede seguir con compresión porque puede haber necrosis de la piel. Esto lo hacemos inicialmente como control de daño, esperando algo más estable, por ejemplo, una fijación externa. Y lo ideal es esto, una fijación externa con clavos, ¿sí? Estos clavos que van a ingresar a nivel de los alerones ilíacos y mediante unas barras hacemos la compresión para disminuir el volumen y tratar de reducir las fracturas. Al hacer esto, al cerrar la pelvis, se trata de que los vasos sanguíneos comiencen a coagular y disminuir el sangrado. Pero muchas veces, a pesar que se hace una fijación externa, a veces el sangrado persiste. Y en muchos centros más complejos se utiliza, por ejemplo, los empaquetamientos, ¿no? Mediante incisiones por encima del pubis. Se utiliza compresas, apósitos para tratar de taponar esta zona. Y muchas veces en centros de mayor complejidad se hace en angiografía y embolización mediante catéteres
para bloquear el sangrado. Una vez que el paciente está en mejor estado, pasa toda esta etapa de inestabilidad hemodinámica, ya tenemos que plantear un tratamiento. Y ese tratamiento va a ser de acuerdo al tipo de lesiones que presenta. Por ejemplo, acá tenemos una fractura de pelvis tipo C, ¿no? Porque hay desplazamiento vertical de toda esta hemipelvis. Se hace la revisión, se coloca tornillos, la diastasis de síntesis pubis se reduce, se coloca placa con tornillos para mantener el anillo íntegro. Se puede utilizar también placas a nivel del alerón ilíaco, tornillos mucho más largos, es decir, hay implantes para los tipos de fractura, ¿no? Diferentes tipos de implantes. La cosa es tener un anillo pélvico íntegro. Y luego se pasa a una etapa de rehabilitación. Las fracturas que son estables, que son tratadas conservadoramente, se comienza con la movilización con soporte de peso según tolerancia. Como no han comprometido el anillo, los pacientes pueden empezar con carga de peso según tolerancia, según cómo el paciente se sienta, ¿no? Si no hay mucho dolor, puede comenzar a deambular. Pero las fracturas inestables, aquellas son tratadas quirúrgicamente, en estos pacientes hay que indicarles que no deben soportar peso, la extremidad afectada, aproximadamente por 3 meses. Se sabe que la pelvis es una parte importante en la carga de peso. En estos 3 meses, inclusive, ya se puede hacer una fisioterapia. Y luego, cuando se va observando en rayos X la consolidación de la fractura, puede ir ya cargando peso paulatinamente. Dentro de las complicaciones, las fracturas de pelvis muchas veces son expuestas y además las fracturas tratadas quirúrgicamente también se puede presentar procesos infecciosos. De tal manera que las fracturas de pelvis muchas veces necesitan un debridamiento, limpiezas quirúrgicas. Cuando han sido operadas hay que retirar el material de osteosíntesis, colocar un fijador externo temporal, antibiótico terapia, hacer cultivos. Las fracturas de pelvis también pueden producir disfunción sexual. Cuanto más compleja, inestable y desplazada la fractura, mayor riesgo de disfunción sexual. También puede haber fallo de los implantes, ¿no? Se aflojan los tornillos, sobre todo los ilosacros. Pseudoartrosis, que aunque es raro, a veces se ve. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una pseudoartrosis que no ha sido tratado inicialmente. No hay consolidación de las fracturas, se ve una pelvis totalmente irregular. Acá ha habido una fractura con tipo C, porque vemos que de mi pelvis ha ascendido, vemos cómo se ha formado un tejido esclerótico, de tal manera que es una pelvis totalmente alterada, degenerada. Pacientes tienen limitación para deambular. Lesiones neurológicas, también cuanto más severa es la fractura, mayor riesgo de lesión neurológica. Muchas veces puede haber déficit neurológico. Disfunción en el control vesical y anal, enfermedad tromboembólica, de ahí que tenemos que usar heparina de bajo peso molecular para evitar esto. Lesiones gastrointestinales, sobre todo en las tipo B2 por rotación interna, que muchas veces puede producir lesiones de los órganos internos. Y lesión genitourinaria, siendo lo más frecuente la rotura uretral y más frecuente en varones. Y ahora tenemos la luxación traumática en la cadera,
Como ustedes ven, es la pérdida permanente de contacto articular entre la cabeza femoral y el acetábulo como consecuencia de un traumatismo violento y corresponde a una emergencia ortopédica. De todas las luxaciones de cadera son de 2 al 5%, es decir, no son tan frecuentes. La proporción entre una luxación posterior y una anterior es de 9 a 1. Es totalmente lo contrario a las luxaciones de hombro. Las luxaciones de hombro sí son frecuentes, acá no. Las luxaciones de hombro más frecuentes son las anteriores, acá son las posteriores. Y solo en el 1% pueden ser bilaterales. La gran mayoría de luxaciones traumáticas de cadera ocurren en accidentes de tráfico, como es acá, atropellos, caídas, accidentes laborales, accidentes deportivos. En cuanto a la anatomía, podemos ver que a diferencia del hombro, la articulación de la cadera es más congruente. Es decir, que la cabeza de fémur es más congruente con el acetábulo, encaja mejor. Esto hace que las luxaciones de cadera sean menos frecuentes, pero también tengan menos movilidad que la articulación del hombro. La cabeza de fémur está revestida de cartílago y el cótilo también tiene un cartílago que se va a ayudar a ampliar la superficie de contacto. Y el cótilo y la cabeza femoral están unidos por el ligamento redondo. Por encima tenemos los ligamentos. Tenemos en la parte anterior los ligamentos iliofemorales en Y, pubofemorales, y en la parte posterior también tenemos los ligamentos iliofemorales y los isquiofemorales, que nos van a dar una estabilidad primaria, estática, y los músculos, una buena cantidad de músculos en la región glútea, que nos van a dar la estabilidad secundaria. Y por acá también observamos en la parte posterior el nervio ciático. Una de las complicaciones importantes de la luxación traumática en la cadera es la necrosis avascular. Por eso es importante observar cómo es la circulación, cómo es que se irriga la cabeza femoral. Tenemos que las arterias circunfleja, femoral media y lateral van a formar un anillo a nivel de la base del cuello femoral, y de este anillo van a emerger las arterias cervicales, que van a ir hacia el cuello y la cabeza femoral. Y una parte de la irrigación también viene a partir de la arteria foveal, rama del agua obturatriz. De tal manera que cuando se produce una luxación violenta de la cabeza femoral, muchas veces estos vasos sanguíneos son comprimidos, son elongados y producen una isquemia en la región de la cabeza femoral. Dentro de la clasificación de las luxaciones traumáticas de cadera, nos vamos a referir hacia dónde se dirige, hacia dónde se desplaza la cabeza femoral. Entonces vamos a tener luxaciones traumáticas de la cadera ilíacas, es decir, la cabeza se desplaza hacia atrás, hacia el hueso ilíaco. Isquiática, cuando se desplaza hacia el isquion. Pubiana, cuando la cabeza se desplaza ya hacia adelante, hacia el pubis. Obturatriz, cuando se desplaza hacia el agujero obtural. Como ustedes se dan cuenta, estas dos son posteriores y estas dos de acá son anteriores. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Lesiones anteriores se ve típicamente en una persona que está en una moto, de tal manera que al producirse un
un choque, el traumatismo, la energía, recae en la región distal del muslo y la rodilla, y este traumatismo hace que la cabeza se desplace violentamente sobre él, produciéndose la luxación anterior. Y la luxación posterior, la rodilla en flexión, cadera en flexión, el miembro en ligera aducción, y al recibir un impacto sobre el tablero del coche, la cabeza femoral se desplaza hacia posterior, produciéndose la luxación. Estas luxaciones también está asociado también a lesiones de otros órganos, muchas veces corresponde también a lesiones de alta energía, y también muchas veces son evaluados en las unidades de trauma shock. Los pacientes ingresan con un dolor intenso, hay una gran impotencia funcional, el paciente no puede hacer ningún movimiento por un bloqueo de la cadera. Como la gran mayoría de luxaciones de cadera son posteriores, siempre hay que descartar alguna lesión a nivel de la rodilla, ¿no? Ipsilateral, es decir, el mismo lado de la luxación, porque muchas veces ahí es donde se sufre el traumatismo. Un examen neurovascular cuidadoso para descartar lesiones arteriales, lesiones neurológicas, sobre todo el ciático, y observar la actitud del miembro inferior. ¿En qué posición está el miembro inferior? Y eso nos va a orientar a qué tipo de luxación presenta. Primero, si es que hay una luxación, y segundo, qué tipo de luxación puede tener el paciente. Por ejemplo, acá vemos que el miembro está acortado, como ustedes ven, en rotación externa. Entonces, tenemos, por ejemplo, la luxación ilíaca, la cabeza femoral se ha desplazado hacia atrás y hacia el hueso ilíaco. Como encontramos el miembro acortado, porque se ha ido hacia superior, 20 grados de flexión, aducción, rotación interna. En la otra posterior, que es la isquiática, vemos flexión mal marcada, aducción, rotación interna. Como ustedes ven, en las posteriores vamos a tener aducción, el miembro se pasa hacia adentro, y rotación interna. Y grados diferentes de flexión. Así son la actitud del miembro en las luxaciones posteriores. Y la cabeza femoral muchas veces puede ser palpada en el área glútea. Las luxaciones anteriores, acá vemos que en este caso ya no va a haber aducción, sino va a haber abducción, miembro hacia afuera. Ya no va a haber rotación interna, sino rotación externa. En la altura 3 va a haber grados variables de flexión, y en la púbica va a haber extensión. Y muchas veces la cabeza femoral en este caso puede ser palpado también en la región inguinal. Luego que tenemos una impresión diagnóstica de una luxación traumática de cadera, según la actitud que muestra el miembro inferior, solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Una simple radiografía antero-posterior nos puede indicar el tipo de luxación que puede tener el paciente. Y vamos a hacer la diferenciación entre las luxaciones posteriores y las luxaciones anteriores. En las luxaciones posteriores, como la cabeza se ha desplazado hacia atrás, cuando vemos la radiografía, vamos a ver que la cabeza femoral es de menor tamaño que la cabeza femoral del lado contrario, por lo que está hacia atrás, en otro plano. Y nos va a ayudar también el trocánter menor. Al rotar internamente,
el trocánter menor va a desaparecer. Está rotado internamente. En comparación del otro lado, donde sí vemos el trocánter menor. En cambio, la luxación anterior, como la cabeza femoral está más hacia adelante, nos va a parecer que es más grande que la articulación sal. Y como hay rotación externa, en este caso vamos a ver el trocánter menor mucho mejor. Así diferenciamos las luxaciones posteriores de las anteriores. Siempre en nuestra radiografía que nos interesa evaluar si es que hay o no una fractura del cuello femoral o de la cabeza femoral. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa evaluar esto? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos que reducir esta luxación, tenemos que traccionar el miembro para que se reduzca la cabeza femoral en el cócleo. Y si tenemos una fractura de cuello, si nosotros traccionamos, solamente vamos a traccionar la parte distal del fémur y no vamos a traccionar ni el cuello ni la cabeza por la fractura. Entonces es muy interesante evaluar la presencia de fractura de cuello o de cabeza femoral. La tomografía, cuando la solicitamos, en 3 circunstancias. Cuando en una radiografía observamos que puede haber una fractura de cuello, pero no es muy precisa, solicitamos una tomografía para descartar una fractura de cuello. Porque es muy importante saber esto porque antes de hacer la reducción. Segundo lugar, si tenemos una luxación de cadera y es irreductible, es decir, hacemos nuestras maniobras y no logramos reducir la luxación, entonces solicitamos una tomografía para ver si hay alguna estructura que está impidiendo la reducción. Tercero, cuando hacemos la reducción y vemos que se produce la reducción, logramos la reducción, pero no hay congruencia. La cabeza femoral no es congruente, no está totalmente encajada en el acetábulo. Entonces también solicitamos esta tomografía para descartar algún fragmento intraarticular que puede desprenderse de la cabeza femoral, del acetábulo, que está impidiendo que encaje bien la cabeza femoral. Y la resonancia magnética nos permite evaluar lesiones de partes blandas, como está la cápsula, como está el labrum, si es que hay derrame articular. Muchas veces en luxaciones que no se pueden reducir, que son irreductibles, también puede ser por la presencia de tejido blando que se interpone en la reducción. Y eso lo podemos evaluar con una resonancia magnética. Y muy importante, nos permite en el futuro, nos permite evaluar la irrigación del cuello y la cabeza femoral. Porque, como hemos dicho, la luxación traumática de la cadera puede producir una necrosis avascular de la cabeza femoral. Luego que tenemos el diagnóstico de una luxación traumática de cadera, tenemos que hacer nuestra reducción. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que la reducción tiene que ser congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza femoral tiene que encajar bien en el acetábulo. Segundo, tiene que ser lo más precoz posible, sobre todo antes de las 6 horas de producido de la lesión. Después de las 6 horas se ha visto mucha presencia de complicaciones, sobre todo de la necrosis avascular de cabeza femoral. Indicamos una reducción cerrada
Quiere decir que no vamos a aperturar la piel, vamos a traccionar nuevamente con el paciente sedado. Tenemos la luxación posterior y tenemos la luxación anterior. En la luxación posterior hacemos esta maniobra de Alice. El paciente, como lo vemos acá, está con la cadera y la rodilla flexionada. Un ayudante tiene que sujetar la pelvis porque se va a hacer tracción. El médico va a coger el miembro en esta posición y va a comenzar a traccionar y luego va a hacer una rotación externa para que la cabeza salga y se reduce la luxación. En la luxación anterior traccionamos en la abducción. Un ayudante mediante una sábana hace una tracción lateral para que la cabeza que está internamente tienda a salir y un poco de rotación interna, de tal manera que esto permite la reducción de la luxación. Luego de eso se solicita la radiografía de control para ver cómo está nuestra reducción. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente, la actitud del miembro, como ustedes ven, en la luxación posterior, con rotación externa y rotación interna, acortamiento, aducción. Mueve los dedos, significa que no hay lesión del ciático. Hay buena sensibilidad. Es una luxación de una prótesis de cadera, de una artroplastia total. Y alguien va a fijar la pelvis y el médico va a traccionar y luego hace rotación externa. En el momento que hace la rotación externa va a sentir la reducción. El paciente tiene que estar bien sedado y comienza a rotar y se reduce. El miembro adopta ya su posición normal. Entonces, la reducción cerrada uno, está contraindicada, no se puede hacer si es que tenemos una fractura del cuello femoral. Como decíamos, traccionamos, pero no vamos a lograr reducir porque hay una fractura del cuello. En estos casos se debe hacer una reducción abierta urgente, o sea, una cirugía. Si la luxación es irreductible, es una luxación que no se puede reducir, también se debe hacer una reducción abierta urgentemente, una cirugía. Si la reducción cerrada sí se logra, se reduce, pero no está bien concéntrica, la cabeza femoral no encaja bien en el acetábulo, como vemos acá. Esa distancia es mayor que esta. Esta línea de Shenton, que es la continuidad del cuello femoral y de la rama iliopúbica, esa continuidad se pierde acá. Entonces, hay una reducción, sí, pero no es concéntrica, no es congruente. Probablemente haya interposición de fragmentos. En ese caso, hacemos una tracción esquelética, un clavo en la región supracondiliar, traccionamos y posteriormente ya se hace la cirugía. Como vemos acá, la reducción abierta está indicada cuando la reducción cerrada no se puede llevar a cabo por constituir lesiones como una fractura de la cabeza femoral, una fractura del cuello femoral, que impiden las maniobras de reducción. Hacemos entonces la reducción abierta en estos casos.
Luego de una reducción que no es congruente, como vimos en antes, por interposición de fragmentos, también se tiene que hacer la reducción. Vemos como en la reducción abierta hay un fragmento de cabeza femoral, ¿no?, que ha sido probablemente la que se ha interpuesto. Y tiene que reducir este fragmento, estabilizarlo con tornillos y luego ya hacer la reducción. Luego de la reducción, reposo en cama durante 2 semanas, tratamiento analgésico, profilaxis tromboembólica. Puede empezarse ya con movimientos pasivos y activos suaves. No se permite el apoyo, ¿no?, por 6 a 12 semanas, porque en estas etapas la cabeza femoral está, muchas veces puede presentar isquemia y puede haber un colapso, es decir, un aplastamiento temprano de la cabeza femoral si es que hay carga. Y así minimizamos también que en el futuro se vaya a producir una artrosis. Estos pacientes se tiene que hacer un seguimiento de por lo menos 2 años, porque muchas veces se ha visto que puede desarrollar una necrosis avascular. ¿Qué complicaciones puede presentar? Lo más común son las artrosis postraumáticas, 15 al 20%. Muchas veces estas luxaciones pueden traer como consecuencia lesiones del cartílago. Cuando se ha hecho la reducción y no ha sido concéntrica, esto va comenzando a producir una enfermedad degenerativa, una artrosis de cadera. Esto es lo más frecuente. Osteonecrosis, necrosis avascular en la cabeza femoral, 2 al 10% de la luxación de cadera, reducidas en las primeras 6 horas. Si cuando se reduce en las 6 primeras horas hay 2 al 10% de necrosis avascular, imagínense, después de las 6 horas, este porcentaje va a aumentar. Lesiones del nervio ciático, sobre todo el ciático externo, hay reportes que dan 8%, otros 19%. Sobre todo las luxaciones posteriores. Puede haber déficit neurológico en esta cadera. Y hay pacientes que se produce una reluxación de la cadera, ¿no?, en 1%. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Entendieron bien la clasificación de TAI de fractura de pelvis? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.